Imagina que una noche, cualquiera, solo quieres darle un toque picante a tu relación y por error, envías un mensaje lleno de deseo a tu jefe. Esto es exactamente lo que le sucede a Emma, una mujer tímida, cansada de la rutina y de un noviazgo sin emoción. Solo que lo que iba a ser un error vergonzoso termina cambiando su destino de una manera que nadie podría prever. A lo largo de esta historia, verás cómo un simple desliz puede convertirse en el punto de inflexión más intenso en la vida de alguien. Hay vergüenza, pasión, un giro inesperado y un amor que nace donde menos se esperaba. Así que prepárate, porque lo que comenzó con un mensaje equivocado terminará con una historia imposible de olvidar. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. La noche se arrastraba como un suspiro cansado. Afuera, la lluvia caía en finos hilos, rayando el cristal de la ventana con un ritmo hipnótico. Dentro del apartamento, solo el sonido del reloj rompía el silencio. Emma Duarte estaba sentada en el sofá, con los pies descalzos apoyados sobre la suave alfombra, el pelo recogido de cualquier manera y una copa de vino a su lado. El portátil, abierto en la mesa de centro, mostraba páginas y más páginas de textos que había revisado durante todo el día. Era una buena editora, dedicada, eficiente, cuidadosa. Pero a esa hora de la noche se sentía agotada. La luz amarillenta de la lámpara dibujaba suaves sombras en las paredes, y el vino le daba un coraje que hacía tiempo no experimentaba. Emma, a sus 27 años, siempre había sido el tipo de mujer que mantenía todo bajo control. El tono de voz, la sonrisa, el comportamiento, las expectativas. Solo que esa noche, el control comenzaba a escurrirse entre sus dedos. Tomó el celular y vio el último mensaje de Daniel, su novio. Eran solo 3 palabras secas. Reunión se retrasó. Duerme bien. Ni un te extraño, ni un te amo. Hacía meses que él se había convertido en un fantasma dentro de su propia rutina. Las conversaciones giraban en torno a plazos, metas y cenas de negocios. El amor se había transformado en un contrato invisible, donde solo ella parecía intentar mantener las cláusulas. Emma se mordió el labio inferior, frustrada. El vino le calentó el pecho y una idea impulsiva tomó forma. Quizás él necesita un recordatorio, pensó. Tomó el celular de nuevo y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron rápidas, cargadas de un deseo tímido pero sincero. Pensé en ti toda la noche. Si estuvieras aquí ahora, quizás descubrirías un lado mío que nunca he mostrado, uno que solo tú puedes despertar. Leyó el texto varias veces. El rostro se le encendió. Una parte de ella quería borrarlo todo, pero otra, hambrienta de atención, deseaba enviarlo. El cursor parpadeaba, desafiándola. Un toque, mensaje enviado. Por un segundo, Emma sintió un dulce alivio, como si hubiera tomado una decisión liberadora. Pero cuando el sonido de notificación resonó y ella levantó la mirada hacia la pantalla, la sangre se le heló. En la parte superior de la conversación no estaba el nombre de Daniel. Estaba el nombre de Lucas Moretti. El aire se le fue. Las manos le temblaron. El celular casi se le resbala. Lucas, el director ejecutivo de la editorial donde trabajaba. Un hombre conocido por su mirada firme, por su inteligencia casi intimidante y por su postura impecable. El tipo que no necesitaba levantar la voz para ser respetado. Tenía fama de frío, pero bastaba un cruce de miradas para percibir que detrás de la seriedad había algo que nadie conseguía descifrar completamente. No, susurró Emma, aterrorizada.
Intentó borrar el mensaje, pero ya era tarde. La burbuja azul estaba allí, intacta, marcando el error más humillante de su vida. El aparato vibró. Un nuevo mensaje. Mensaje interesante, Emma. Tengo la impresión de que no era para mí. Y sí lo era. Ella se paralizó. El suelo pareció desaparecer. La respuesta no sonaba ofendida, ni fría. Había algo peligroso allí, una ironía elegante, una curiosidad contenida. Emma se recostó en el sofá, el corazón martilleándole en el pecho. No respondió, no tenía coraje. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo la pantalla se oscurecía, como si el silencio pudiera borrar el desastre. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía su nombre en la pantalla. Veía el rostro sereno y los ojos oscuros que siempre parecían leer más de lo que debían. ¿Y si la llamaba para hablar? ¿Y si se lo contaba a alguien? ¿Y si...? El amanecer llegó sin piedad. Emma se miró en el espejo y apenas se reconoció. Ojeras, cabello despeinado, una expresión entre el miedo y el arrepentimiento. Respiró hondo y se vistió con la sobriedad de quien intentaba esconderse. Falda lápiz negra, camisa clara, moño apretado, un escudo invisible contra su propio pavor. De camino al trabajo, cada paso parecía una cuenta regresiva. Debe haberlo olvidado, se repetía mentalmente, intentando engañarse. El ascensor subió despacio, como si también se burlara de su nerviosismo. Cuando las puertas se abrieron, el sonido familiar de los teclados y las conversaciones de oficina trajo una falsa sensación de normalidad. Pero la ilusión duró poco. Emma Duarte, llamó la secretaria de Lucas, sonriendo con educación. El señor Moretti ha pedido que vayas a su oficina tan pronto como llegues. El corazón se le saltó un latido. La respiración se le cortó. Casi se le cae la carpeta. El pasillo hasta la oficina ejecutiva parecía más largo que nunca. A cada paso, el sonido de sus tacones en el suelo resonaba como una sentencia. Llamó a la puerta y la voz de él, tranquila y firme, respondió. Adelante. Lucas estaba allí, de pie, cerca de la ventana panorámica. El traje gris resaltaba su porte alto y la luz de la mañana recortaba sus fuertes facciones. Se giró lentamente, la mirada posándose en ella con desconcertante naturalidad. Señor Moretti, yo... Intentó comenzar, pero la voz le falló. Él levantó una mano, cortando cualquier intento de explicación. No necesita justificarse. Emma tragó saliva, sin saber qué decir. Solo un consejo. Continuó él caminando hasta el escritorio y apoyándose ligeramente sobre él. El tono era ligero, casi casual. La próxima vez que escriba algo así, hizo una pausa, con los ojos fijos en los de ella. Asegúrese de que el destinatario lo merezca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma sintió que le ardía el rostro. No había juicio en su voz, solo una tranquilidad provocativa, como si le hubiera gustado el imprevisto. Ella solo asintió sin conseguir responder. Lucas, entonces, volvió al trabajo como si nada hubiera pasado, y esto la confundió aún más. Cuando salió de la sala, el corazón todavía le martilleaba. Las piernas le temblaban. Pero por alguna razón que no supo explicar, también había algo diferente dentro de ella. Una curiosidad peligrosa, una chispa que se negaba a apagarse. Durante el resto del día, intentó concentrarse. Pero cada vez que oía el sonido de su voz a lo lejos, el cuerpo le reaccionaba. Un escalofrío, una distracción, un recuerdo involuntario del mensaje. La vergüenza se mezclaba con una fascinación silenciosa. Esa noche, al llegar a casa,
Dejó el celular sobre la mesa y se quedó observando el reflejo de la ciudad en las ventanas. Una brisa suave atravesó la habitación, trayendo el aroma de la lluvia reciente. Ella respiró hondo. Aún sentía vergüenza, pero debajo de la confusión había algo más profundo. Algo que se parecía peligrosamente a la expectativa. Y sin saber explicar por qué, Emma tuvo la sensación de que aquel error no había sido el final de nada. Por el contrario, quizás había sido el inicio de todo. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio e inquietud. Emma intentaba creer que el episodio del mensaje había sido enterrado en el olvido, pero el silencio entre ella y Lucas Moretti no era de desinterés. Era el tipo de silencio que tiene vida propia. En los pasillos, cuando las miradas se cruzaban, ella sentía una vibración que la desconcentraba. Un calor invisible que la hacía olvidar las palabras más simples. Él, por otro lado, parecía perfectamente imperturbable. La saludaba con el mismo tono sereno, pedía informes, aprobaba proyectos. Todo con la compostura habitual. Y justamente esa calma la desarmaba. Si él estuviera enfadado, sería más fácil. Pero Lucas no era un hombre predecible. Era el tipo que hacía que cualquier gesto pareciera intencional, calculado. La tercera mañana después del incidente, Emma llegó a la editorial y encontró sobre la mesa una nota escrita a mano, con letra firme y elegante. Reunión a las 10 R. Sala 12, L. Moretti. El corazón se le aceleró. Era solo un papel, pero la caligrafía llevaba algo de personal, casi íntimo. Respiró hondo. Intentó fingir normalidad, pero cuando entró en la sala indicada, se dio cuenta de que no había nadie más allí aparte de él. Lucas estaba junto a la ventana, con el saco apoyado en la silla, observando la ciudad afuera. La suave luz de la mañana lo recortaba, como si el tiempo lo hubiera moldeado para aquel momento. Cuando se giró, su mirada se encontró con la de ella con naturalidad. Y aún así, Emma sintió el aire enrarecido. «Emma», dijo él, con la voz baja y precisa, «necesito a alguien para integrar un nuevo proyecto». Ella ajustó la carpeta que sostenía, intentando parecer tranquila. ¿Un proyecto? Sí, una reestructuración editorial. Es confidencial, por ahora, y requiere a alguien lo suficientemente creativo para lidiar con plazos y personas difíciles. Una pequeña sonrisa surgió. Pensé en ti. Emma parpadeó, confusa. ¿Yo? Tienes buen instinto, explicó él, caminando lentamente por la sala. Y no te dejas intimidar. Eso es raro. El elogio cayó sobre ella con la delicadeza de un trueno. Por unos segundos, se olvidó de responder. Cuando finalmente encontró la voz, solo murmuró: «Agradezco la confianza». Él asintió, satisfecho. Reuniones diarias. Inicio inmediato. Espero que no sea un problema. Ninguno, respondió, aunque sabía que su corazón estaba a punto de salirse por la boca. A partir de ese día, comenzaron a trabajar codo a codo. Las reuniones eran intensas, llenas de ideas, pero también de pausas demasiado largas, de miradas cruzadas por error, de silencios que hablaban por sí mismos. Lucas era exigente, detallista, y Emma descubrió en él un hombre de mente brillante y paciencia rara. A diferencia de Daniel, que siempre hablaba alto e imponía sus voluntades, Lucas escuchaba, observaba, absorbía. En una de esas noches prolongadas de trabajo, Emma se dio cuenta de que la oficina ya estaba vacía. La lluvia caía afuera, y el suave sonido contra los cristales creaba una atmósfera casi íntima.
Ella estaba revisando un informe cuando oyó pasos acercándose. Lucas apareció en la puerta sin el saco, la camisa blanca ligeramente arrugada, el pelo despeinado por un día largo. ¿Todavía por aquí?, preguntó apoyándose en el marco de la puerta. Casi terminando el informe de la campaña, respondió sin levantar los ojos. «Trabajas demasiado», comentó él, acercándose. «No sabes desconectar». «Viejo hábito». «¿Hábito? ¿O huida?» La pregunta la tomó desprevenida. Emma levantó la mirada. «¿Cómo así?» Él esbozó una media sonrisa. «A veces, trabajar sin parar es la manera más elegante de evitar lo que realmente importa». Ella desvió la mirada, jugueteando con las hojas sobre la mesa. «Tal vez tengas razón». «¿Y qué evitas tú, Emma?» La pregunta flotó en el aire. Por un momento, pensó en mentir, pero algo en su tono se lo impidió. «Evito decepcionarme», confesó, «con los demás y conmigo misma». Lucas se quedó en silencio por unos segundos, como si sopesara cada sílaba. Luego dijo tranquilamente: «Eso explica muchas cosas». Emma arqueó las cejas. «¿Explica qué?» «La forma en que te escondes detrás del profesionalismo, como si fuera una armadura». «¿Y no lo es?», replicó desarmada. «En mi mundo, quien baja la guardia se lastima». «O se enamora», dijo él, sin desviar la mirada. El aire pareció desaparecer. Emma tragó saliva, con los ojos fijos en los de él. No había provocación en su voz, solo sinceridad. Una verdad simple lanzada como un desafío. Ella desvió la mirada, intentando retomar el control. «Creo que necesito terminar el informe». Lucas sonrió, comprendiendo el retroceso. «Claro. Pero prométeme una cosa». «¿Qué?» «No pases tanto tiempo huyendo. La vida tiende a encontrar una forma de alcanzarte». Él se alejó, dejándola sola con el sonido distante de la lluvia y el corazón latiendo a un ritmo desacompasado. En los días siguientes, Emma intentó convencerse a sí misma de que lo que sentía era solo admiración. Pero las horas de convivencia, los pequeños gestos, las conversaciones que iban más allá del trabajo, comenzaron a minar sus defensas. Lucas era amable sin ser indulgente, firme sin ser autoritario. Había en él una serenidad que ella no conocía, y esa serenidad la atraía como un faro en medio del caos. Mientras tanto, Daniel se volvía cada vez más ausente. Los mensajes escaseaban, las llamadas eran cortas y los encuentros llenos de silencios incómodos. Una noche, cenaron juntos, y Emma se dio cuenta de que él no levantó los ojos del celular ni una vez. «Daniel», lo llamó, cansada. «¿Todavía quieres estar aquí?» Él no entendió. «¿Cómo así?» «Aquí, conmigo». Él suspiró. «Estás demasiado sensible. Es solo una fase». «Una fase que dura meses». Él la miró irritado. «¿De verdad quieres empezar una discusión por falta de atención?» Emma se quedó en silencio, y el silencio lo dijo todo. Esa misma noche, al volver a casa, la soledad parecía más pesada. Pensó en cómo un simple error, un mensaje enviado al hombre equivocado, había cambiado completamente el curso de las cosas, y por primera vez se dio cuenta de que quizás aquel error le había mostrado algo esencial. Cuánto merecía ser vista. 2 días después, recibió un nuevo mensaje de Lucas. «Necesito hablar sobre el proyecto. Mañana a las 8». Nada fuera de lo normal. Pero cuando llegó a la reunión, descubrió que el tema era otro.
He sido invitado a representar a la empresa en un evento literario importante, anunció él, y quiero que vengas conmigo. Emma parpadeó, sorprendida. ¿Yo? Sí. Hablas bien, entiendes al público y dominas los idiomas que vamos a necesitar. Eres la persona adecuada. El corazón se le disparó. Sabía que no era solo trabajo, o tal vez lo era, y justamente por eso era peligroso. Aún así, respondió. Está bien, acepto. Lucas asintió, y por un instante su mirada pareció brillar de satisfacción. Óptimo. Será un viaje corto, pero necesario. Hizo una pausa y añadió en un tono más bajo, y quizás revelador. Y quizás inevitable. Cuando él salió, Emma se quedó sola en la sala, mirando a la nada. La sensación era la de estar al borde de algo que no podía controlar. Y aún sin entender el destino que la esperaba, ella lo sabía. No había vuelta atrás. La mañana del viaje amaneció con el cielo cubierto, el tipo de gris que anuncia un cambio. Emma miró su propio reflejo en el espejo y por primera vez en mucho tiempo vio a alguien diferente. Ya no era la mujer que vivía intentando ajustarse a las expectativas de los demás. Había algo en su mirada que antes no existía. Una mezcla de miedo y curiosidad, un brillo nuevo, inquietante. Arregló la maleta con la meticulosidad de quien intenta controlar lo incontrolable. Ropa formal, un vestido simple para la cena, cuadernos de notas y el perfume que siempre le hacía recordar quién era antes de intentar agradar a alguien. Al cerrar la cremallera, respiró hondo. Estaba lista, o al menos creía estarlo. El aeropuerto era un caos de voces y pasos apresurados. Lucas ya la esperaba cerca de la puerta de embarque, con el saco colgando del brazo y el celular en la otra mano. Cuando la vio acercarse, su mirada se suavizó, y ese simple gesto bastó para ponerla nerviosa. «Llegaste temprano», comentó él con una media sonrisa. «Suelo anticiparme». «Me di cuenta. Eso es bueno», dijo, mirando su reloj. El embarque fue silencioso, casi cómodo. Emma se sentó junto a la ventana y Lucas a su lado. Durante el vuelo, conversaron sobre literatura, autores que los inspiraban, los desafíos del mercado editorial. Pero en algunos momentos, el tema moría y el silencio se volvía casi palpable. Un silencio que no pesaba, solo decía demasiado. Cuando el avión aterrizó, el ambiente se sentía diferente. Más ligero, más libre. Era como si el mundo de afuera hubiera decidido darles un respiro de la rutina. El hotel era moderno y elegante, con amplios ventanales de cristal y el suave sonido de la ciudad afuera. Emma hizo el check-in junto a Lucas, y todo transcurría con normalidad, hasta que el recepcionista carraspeó, visiblemente avergonzado. «Señor Moretti, le pido disculpas, pero hubo un error en la reserva. Solo tenemos una habitación disponible». La mirada de Emma subió lentamente, encontrándose con la de él. Lucas mantuvo la compostura, pero sus ojos decían lo que las palabras no podían. Era una trampa del azar. «Entiendo», respondió él con tranquilidad. «2 camas individuales, ¿verdad?» «Sí, señor». Él firmó el formulario y se volvió hacia ella como quien intenta ofrecer seguridad. «Es solo por 2 días. Prometo respetar tu espacio». Emma asintió, intentando ocultar la incomodidad. «Claro, no hay problema». Pero sí lo era. O, al menos, lo sería. La habitación era amplia, iluminada por una luz amarillenta que la hacía demasiado acogedora para 2 personas intentando fingir que eran solo colegas. Las 2 camas estaban separadas por una mesita de madera y una gran ventana revelaba la vista nocturna de la ciudad. Emma
Dejó la maleta e intentó disimular el nerviosismo con eficiencia profesional. El evento comienza mañana a las 9, dijo, organizando los papeles. Podemos revisar las pautas antes de dormir, si quieres. Claro, respondió él, sentándose en el sillón a un lado. Pero antes, vamos a cenar. No tienes que preocuparte por mí, señor Moretti. Lucas, corrigió él, en un tono suave. Afuera soy Lucas. La frase quedó en el aire, más íntima de lo que él probablemente pretendía. La cena fue en un restaurante discreto del hotel. La conversación, inicialmente profesional, fue ganando contornos personales. Lucas contó que creció sin padre, que su madre era profesora y que aprendió pronto a valerse por sí mismo. Habló del peso de comandar una empresa, de las noches en que el silencio de los números parecía gritar más fuerte que cualquier voz humana. Emma lo escuchó en silencio, con una empatía que lo sorprendió. Es curioso, dijo ella. A veces quien parece tenerlo todo carga con los mayores vacíos. Lucas la miró largamente. ¿Y qué te falta a ti, Emma? Ella pensó antes de responder. Quizás coraje. ¿Coraje de qué? De ser exactamente quien soy, sin pedir disculpas. Su mirada se suavizó. Creo que tienes más coraje de lo que imaginas. El elogio fue simple, pero la manera en que lo dijo la desarmó por completo. Durante unos segundos, el mundo pareció concentrarse solo en ese espacio entre los dos. Un espacio pequeño, tenso e inevitable. Cuando volvieron al hotel, ya pasaba de la medianoche. Emma fue a ducharse, intentando calmar la mente. El agua caliente, escurriendo sobre su piel, parecía llevarse el nerviosismo, pero el nombre de él insistía en permanecer en su cabeza. Lucas. Solo de pensarlo, sentía que el cuerpo le reaccionaba. Al salir, se puso una camiseta grande y se recogió el pelo. Lucas estaba sentado en la cama opuesta, con camisa blanca y pantalones de chándal, leyendo algo en la tableta. La luz de la lámpara lo hacía más humano, menos inaccesible. ¿Conseguiste relajarte?, preguntó sin levantar mucho la voz. Un poco. Emma sonrió ligeramente, intentando disimular la vergüenza. ¿Y tú? Trabajar me relaja. Eso es un problema. Él se rió en voz baja. Tú también tienes ese problema. Touché. Ella se sentó, riendo también. La risa fue breve, pero suficiente para romper la tensión. Se quedaron en silencio por unos segundos, hasta que Lucas dejó la tableta y la encaró. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Puedes intentarlo. Daniel, ¿aún es importante para ti? El nombre sonó extraño, fuera de lugar. Emma respiró hondo. Creo que ya no lo sé. Lucas asintió pensativo. A veces el final de algo no sucede de repente. Solo nos damos cuenta poco a poco de que el amor se fue antes que nosotros. Ella lo miró con atención, como si esas palabras hubieran sido escritas para ella. ¿Y tú? ¿Ya perdiste a alguien así? Sí. La respuesta vino simple, sin drama. Y aprendí que algunas ausencias liberan. El silencio volvió, pero era otro, más denso, más lleno de posibilidades. Cuando él desvió la mirada, Emma se dio cuenta de que su corazón latía a un ritmo extraño, casi urgente. Horas después, acostada, oyó el sonido de su respiración en la cama de al lado. La habitación estaba sumergida en penumbra y el tiempo parecía suspendido. Emma giró el rostro, observando su contorno bajo la lámpara. Fuerte, tranquilo, sereno. Un hombre que parecía cargar el mundo,
pero que en ese momento solo existía. Allí, tan cerca, sin saber por qué, un pensamiento cruzó su mente como un susurro. ¿Y si envié el mensaje correcto al hombre equivocado? Pero en el momento justo de mi vida, el sueño vino despacio, entre inquietud y paz. Y cuando cerró los ojos, Emma supo que algo dentro de ella ya había cambiado. Aunque el resto del mundo aún no se hubiera dado cuenta. El primer día del evento fue agotador, pero gratificante. Emma y Lucas compartieron conferencias, reuniones y entrevistas con autores. En el papel, eran una pareja perfecta. Ella con su ligereza y empatía, él con su razonamiento preciso y su autoridad serena. Nadie sospechaba la tensión silenciosa que se escondía entre miradas rápidas, pequeñas pausas y gestos contenidos. Al final de la noche, de vuelta al hotel, Emma sentía el cuerpo cansado, pero la mente inquieta. La lluvia golpeaba los cristales como un recordatorio de todo lo que aún no se había dicho. Lucas entró en la habitación justo después que ella, dejando el saco sobre el sillón, el pelo ligeramente húmedo, las mangas de la camisa remangadas hasta los antebrazos. Un detalle simple, pero fue suficiente para que su corazón perdiera el compás. «Largo día», comentó él, abriendo el portátil. «Productivo», respondió intentando sonar natural. «Impresionaste a los inversores. Esa observación sobre el impacto de las nuevas editoriales independientes fue brillante». Emma sonrió, sorprendida. «Pensé que nadie había prestado atención». «Yo siempre presto», dijo él, sin levantar los ojos de la pantalla. La frase tan simple cayó sobre ella con el peso de una confesión. Por un instante, el aire pareció enrarecido. El silencio se prolongó hasta que Lucas cerró el portátil y fue al minibar. «¿Quieres una copa de vino?» «Solo una», respondió más por nerviosismo que por deseo. Él sirvió las dos copas, le entregó una y se sentó en la cama opuesta. La luz amarillenta de la lámpara creaba una atmósfera casi íntima y el sonido distante de la lluvia parecía una invitación a bajar las defensas. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo él después de un trago. «Depende, Daniel». Él pronunció el nombre despacio, como quien pisa terreno sensible. «¿Todavía están juntos?» Emma dudó. «Técnicamente sí, pero creo que terminó hace tiempo». «Técnicamente», repitió él. Esa palabra suele esconder un adiós no dicho. Ella lo encaró, sorprendida por la precisión de las palabras. «¿Y tú? ¿Ya viviste un adiós de esos?» Lucas desvió la mirada, pensativo. «Ya viví un amor que terminó cuando me di cuenta de que estábamos intentando salvar lo que ya no existía». Emma se quedó en silencio. El sonido de la lluvia llenó el espacio entre ellos y el peso de la sinceridad flotó en el aire. «A veces», dijo ella en un hilo de voz, «uno se acostumbra tanto al vacío que empieza a llamarlo amor». Él la miró de una manera diferente, no de curiosidad, sino de reconocimiento. «Tú no mereces vivir en el vacío, Emma». Ella sintió la garganta apretarse. Había algo peligroso en esas palabras, algo que removía lo que ella había estado intentando ignorar desde el primer mensaje enviado por error. «No hables así», pidió, casi susurrando. «No ahora». Lucas se levantó, dio unos pasos lentos hasta la ventana y se quedó observando las gotas que escurrían por el cristal. «Yo también intenté no hablar», confesó sin girarse. «Pero hay cosas que solo se callan por fuera». Emma se levantó sin saber lo que la movía. Se acercó despacio hasta quedar a pocos pasos de él. El reflejo de los dos se mezclaba en el cristal y por un instante ella se vio dentro de algo inevitable. «Desde aquel mensaje», dijo él,
finalmente girándose. No consigo dejar de pensar en ti. El corazón le dio un vuelco. Sus palabras eran simples, pero venían cargadas de una intensidad contenida durante demasiado tiempo. Lucas intentó comenzar, pero él la interrumpió. Sé que no debería, que está mal, que todo esto es un campo minado, pero la verdad es que, cuando estoy cerca de ti, todo lo que era lógico deja de tener sentido. La mirada de Emma tembló. Él dio un paso adelante, luego otro. Cuando se detuvo, ya estaba lo suficientemente cerca como para sentir su perfume, para oír el leve sonido de su respiración. Si estoy pasando el límite, dímelo ahora, murmuró. Ella lo encaró, con los ojos anegados. ¿Y si no quiero que pares? Fue suficiente. El beso vino lento, inevitable, un toque suave que comenzó como duda y terminó como necesidad. Sus manos tocaron el rostro de ella con delicadeza y el mundo pareció detenerse por un segundo. No por ser prohibido, sino porque finalmente tenía sentido. La noche se desarrolló en gestos y silencios. Ninguna palabra parecía suficiente para traducir lo que sucedía. No era un acto impensado, era una rendición. Emma se sintió vista, comprendida, deseada de un modo que nunca había experimentado. Lucas, por su parte, descubrió lo que era despojarse de la razón y simplemente sentir. Más tarde, acostada en sus brazos, Emma sintió el corazón tranquilo y al mismo tiempo más despierto que nunca. Su toque no era posesivo, sino protector. Y por primera vez, ella entendió lo que era entregarse sin miedo. El amanecer llegó tímido, bañando la habitación en tonos dorados. Lucas ya estaba despierto, observando el techo, como quien intentaba comprender lo que el destino acababa de hacer. ¿Estás arrepentida?, preguntó en voz baja. Emma se giró, con el pelo revuelto, la mirada serena. No, solo asustada. ¿Con lo que viene después? ¿Con lo que esto significa? Él extendió la mano, tocando levemente su rostro. Significa que, por una noche, dejamos de huir. Ella sonrió. ¿Y mañana? Mañana. Ya veremos. Su toque fue ligero, y por un instante, Emma creyó que quizás fuera posible vivir algo hermoso, incluso en medio del caos. Pero la ilusión duró poco. Su celular vibró sobre la mesita. El nombre de Daniel brilló en la pantalla y la realidad regresó con fuerza. Lucas la observó en silencio. «Puedes contestar». «No», dijo ella sin desviar la mirada. «No quiero». Él solo asintió, respetuoso. «Cualquiera que sea tu elección, que sea por ti», dijo con serenidad. «No por culpa». Emma respiró hondo, apagando el aparato. Sabía que nada sería simple de allí en adelante, pero también sabía que no podría seguir fingiendo que nada había cambiado. Esa mañana, mientras hacían las maletas en silencio, el mundo de afuera parecía el mismo. Pero dentro de ellos, algo había sido removido para siempre. El error que los unió ahora tenía otro nombre: destino. El regreso a la rutina fue como un baño de agua fría. El viaje había terminado, pero lo que sucedió esa noche entre Emma y Lucas resonaba en cada gesto, en cada respiración. Era como si el aire entre ellos hubiera cambiado de textura. Invisible, pero innegable. En el avión, casi no intercambiaron palabras. Ambos sabían que cualquier conversación común sonaría falsa ante lo que habían vivido. De vuelta a la editorial, el ambiente parecía el mismo. Pero Emma sentía todo diferente. El sonido de los teclados, el olor a café, el murmullo de los colegas. Todo parecía distante, como si el mundo se hubiera desacelerado. Lucas, por su parte, retomó el comportamiento profesional
con una precisión casi cruel. La saludó con la misma calma habitual. Pidió informes, delegó tareas. No había una mirada, una sonrisa, nada que traicionara lo que existía entre ellos, y eso la confundía. Una parte de ella quería agradecerle por respetar los límites. Otra parte deseaba gritar. En los días siguientes, el peso del silencio comenzó a volverse insoportable. Emma pasaba las noches en vela, recordando el toque, la mirada, lo que sintieron. Intentaba convencerse de que era mejor así, que nada bueno podría nacer de una relación que comenzó en secreto. Pero, aún así, el recuerdo de él quemaba. El viernes por la noche, Emma finalmente se armó de valor y terminó con Daniel. El encuentro fue corto y doloroso. ¿Entonces eso es todo?, preguntó él, incrédulo. ¿Vas a tirarlo todo por un capricho? No es un capricho, respondió, firme. Es solo el final. ¿El final? Se rió, sarcástico. ¿Crees que vas a encontrar a alguien mejor que yo? Ella respiró hondo, cansada. No quiero a alguien mejor, solo quiero a alguien que me vea. Daniel se quedó en silencio por un instante, la mirada cargada de rabia y orgullo herido. Cuando ella se giró para irse, él murmuró: «Te vas a arrepentir». La puerta se cerró detrás de ella y el sonido de ese clic fue liberador. Emma volvió a casa con una mezcla de miedo y ligereza. Sabía que las consecuencias vendrían, pero, por primera vez, no se sentía avergonzada. Se sentía viva. Lo que ella no imaginaba era que Daniel no dejaría pasar aquello en silencio. El lunes por la mañana, la calma de la editorial se rompió. El sector jurídico recibió un correo electrónico anónimo. En el archivo adjunto, una foto de Lucas y Emma durante el viaje. Los dos caminando lado a lado, sonriendo. El texto era corto, directo y venenoso. Asunto: conducta inapropiada entre director y empleada. Favor investigar relación personal que interfiere en el ambiente profesional. El rumor se extendió más rápido que un incendio. En el pasillo, susurros. En el ascensor, miradas. Emma sintió que la piel le ardía cada vez que alguien la miraba fijamente por más de un segundo. Cuando llegó a su mesa, un mensaje de la secretaria de Lucas la esperaba. «El señor Moretti ha pedido que vayas a su oficina. Ahora». Ella respiró hondo y fue. Al entrar, lo encontró de pie, junto a la ventana, con el rostro tenso. Sobre el escritorio, el correo electrónico impreso. «¿Ya viste esto?», preguntó él sin rodeos. Emma asintió. «Lo vi». «Sé quién lo envió», dijo Lucas, la voz más fría de lo habitual. «Tu exnovio». El corazón se le encogió. Él no haría eso. Sí lo haría. Lucas se pasó la mano por el pelo, frustrado. «Está herido y quiere atacarme a través de ti». Ella bajó la mirada. «Lo siento. Nunca quise ponerte en esta posición». «Tú no tienes la culpa», respondió firme. «Él es el único responsable de lo que escribió». «Pero aún así nos van a investigar». Lucas suspiró. «Lo sé. Ya hablé con la Junta. Dijeron que necesitan investigar, pero garantizaron discreción». «¿Y qué vas a decir?». Él se acercó lentamente, la mirada fija en la de ella. «La verdad. Que lo que hubo entre nosotros sucedió fuera del ambiente de trabajo, fuera del horario, y que ninguna decisión, ascenso o beneficio profesional estuvo ligado a ello». Emma lo miró, aprensiva. «Si haces eso, aún así, lo interpretarán como una confesión». «Prefiero ser transparente que cobarde». Su voz era firme,
pero la mirada revelaba la preocupación que intentaba disimular. «Y no voy a permitir que te humillen». Ella sacudió la cabeza. «Si intentan apartarte del cargo, entonces me iré con la conciencia tranquila». Él dio un paso adelante. «Emma, no voy a dejar que te destruyan por algo hermoso». El silencio que siguió fue pesado, denso. Sus palabras resonaron dentro de ella como un golpe y un consuelo al mismo tiempo. Esa tarde, Lucas asistió a la reunión de la junta. Emma se quedó esperando afuera, el corazón martilleándole a cada minuto. Cuando él salió, el rostro estaba tenso, pero había una chispa de serenidad. «Van a abrir una investigación formal», dijo. «Pero nadie será suspendido, por ahora». En los días siguientes, la rutina se volvió un campo minado. Emma notaba las miradas disimuladas, las conversaciones interrumpidas cuando ella pasaba. La presión era sofocante, pero ella se negaba a bajar la cabeza. Trabajó aún más, manteniéndose firme, incluso cuando todo dentro de ella gritaba. Lucas mantuvo la distancia. Sabía que cualquier acercamiento sería interpretado como culpa. Aún así, en pequeños gestos, encontraban un refugio. Una nota discreta, una mirada desde lejos, un mensaje corto al final de la noche. «¿Estás bien?» «Intentando». «Pasará, te lo prometo, siempre y cuando no te rindas». Era así como se sostenían, en fragmentos. Una mañana, Emma fue llamada a la sala de recursos humanos. La coordinadora, una mujer de expresión dura, la recibió con formalidad. «Señorita Duarte, necesito su versión de los hechos». El señor Moretti confirmó que hubo un involucramiento personal fuera del ambiente de trabajo, pero aclaró que no hubo ningún favoritismo o interferencia en decisiones profesionales. Emma mantuvo la mirada firme. Él dijo la verdad. Nuestra relación nunca interfirió en nada dentro de la empresa. La mujer la observó por unos segundos, anotó algo y dio por terminado el encuentro. Cuando Emma salió, las piernas le temblaban. Fue al baño, se apoyó en el lavabo y respiró hondo. Sentía rabia, miedo y, sobre todo, agotamiento. Pero cuando el celular vibró con un nuevo mensaje, el dolor dio paso a un pequeño alivio. «Está casi resuelto. Gracias por mantenerte firme. L». Ella sonrió, exhausta, pero agradecida. Días después, salió el resultado. La denuncia de favoritismo fue considerada infundada. No se tomaría ninguna medida disciplinaria. Aún así, Lucas decidió apartarse por algunas semanas. La justificación oficial era cuestiones estratégicas, pero ambos sabían la verdad. Él quería protegerla de nuevos ataques. Emma continuó trabajando, más determinada que nunca. Lo extrañaba en cada rincón de la editorial, pero también sentía orgullo de sí misma. No huyó, no se escondió. Enfrentó el caos y salió de pie. Una tarde silenciosa, encontró sobre su mesa un sobre simple. Dentro, una nota con la caligrafía que ella reconocería en cualquier lugar. A veces, el amor nace en el error y sobrevive porque aprendemos a luchar por lo que es correcto. L. Emma cerró los ojos, el corazón encogido. Sonrió. Sabía que aquello no era el final. Era solo el comienzo de algo que aún tenía mucho que decir. Tras algunas semanas de distanciamiento, la vida en la editorial comenzaba a retomar el ritmo. El escándalo ya se había disipado y los chismes habían perdido fuerza, sustituidos por nuevos asuntos y plazos ajustados. Emma, ahora al frente del nuevo departamento, caminaba por los pasillos con pasos firmes. Llevaba en la mirada la serenidad de quien sobrevivió a la tormenta y aprendió a respirar de nuevo, más ligera, más fuerte.
Lucas aún no había retomado el cargo ejecutivo. Permanecía ligado a la editorial solo como consultor, finalizando pendientes antes de formalizar su salida de la gestión. Incluso a la distancia, su presencia parecía habitar cada rincón. Los mensajes entre los dos eran raros, pero intensos. Palabras cortas, intercambiadas fuera del horario, que decían más que largas conversaciones. A veces, bastaba un simple buenos días para que Emma recordara el motivo para continuar. En el nuevo departamento, ella encontraba refugio. El equipo era pequeño, unido y motivado. Emma se sentía, por fin, reconocida no por su relación con Lucas, sino por su propio talento. El trabajo, sin embargo, no bastaba para llenar el vacío que la ausencia de él dejaba. El silencio entre ellos era prudente, pero también cruel. Fue una mañana de martes que el destino decidió reabrir heridas que apenas habían cicatrizado. Emma revisaba un plan de marketing cuando escuchó una voz femenina detrás de ella, firme, elegante y envuelta en un perfume caro. «Así que eres tú». El tono era de curiosidad calculada. Al girarse, Emma vio a una mujer alta, de postura impecable, cabello castaño oscuro liso a la perfección y un vestido de sastre en tono vino. Había algo en su sonrisa, algo entre arrogancia y encanto, que anunciaba que no estaba allí solo por trabajo. «Disculpa, ¿nos conocemos?», preguntó Emma educadamente. «Todavía no». La mujer se cruzó de brazos y mostró una sonrisa pulida. «Soy Clara Moretti, ex esposa de Lucas». El nombre cayó como un golpe seco. Emma se congeló por un segundo antes de forzar un saludo educado. «Ah, un placer». «El placer es mío». La sonrisa de Clara se ensanchó, pero era fría. «Vine a tratar de negocios. La Junta pensó que sería mejor que conversáramos personalmente sobre una propuesta de inversión que estoy trayendo». Emma asintió, intentando disimular la incomodidad. «Claro, espero que sea un buen proyecto». «Es más que eso». Clara inclinó ligeramente la cabeza. «Es una oportunidad de acercamiento». La provocación flotó en el aire, venenosa. Antes de que Emma pudiera responder, Lucas apareció en la puerta. El traje oscuro contrastaba con el semblante serio. «Clara», dijo él con voz controlada, «vamos a hablar en mi oficina». «Claro, cariño». El cariño sonó como una cuchilla envuelta en terciopelo. Emma mantuvo la mirada en los papeles, fingiendo concentración. Pero el sonido de sus pasos resonó por dentro de ella como un recuerdo amargo. En los días siguientes, Clara comenzó a aparecer con una frecuencia perturbadora. Reuniones estratégicas, almuerzos largos, visitas improvisadas. Su nombre se esparcía por los pasillos, reavivando susurros que Emma intentaba ignorar. Pero la duda, esa, crecía en silencio. Una mañana, Emma entró en la sala de reuniones y los encontró juntos, riendo. La risa de Lucas, rara, sincera, la alcanzó como una punzada en el pecho. Se sentó con la expresión impasible, aunque el corazón le latía desacompasadamente. Durante la presentación, Clara comentó en tono ligero, pero venenoso. La editorial siempre fue el verdadero amor de Lucas. Algunas personas nunca entendieron eso. La mirada de Emma se cruzó con la de Lucas. Él no dijo nada, pero la súplica estaba allí. Ignórala. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, en casa, Emma miró el celular durante largos minutos. Finalmente escribió: «Lucas, no quiero parecer insegura, pero ya no sé qué somos». La respuesta llegó después de una eternidad. «Todavía estoy intentando entender qué puedo ser sin ponerte en riesgo». Sus palabras eran honestas, pero dolorosas.
Al día siguiente, Clara apareció de nuevo. Traía una carpeta en las manos y la misma sonrisa impecable. «Necesito algunos documentos de tu sector», dijo en tono casual. «Lucas mencionó que eres excelente en lo que haces. Es admirable». «Gracias», respondió Emma, manteniendo la formalidad. «Debe ser difícil», continuó Clara, fingiendo inocencia, «convivir tan de cerca con él. Lucas siempre tuvo ese magnetismo, ¿verdad?» Emma alzó la mirada firme. «Y también carácter». La sonrisa de Clara vaciló, transformándose en una línea tensa. «Qué suerte la tuya, entonces». Se giró y se fue, dejando el perfume y la ironía flotando en el aire. Más tarde, Lucas entró en la oficina de Emma. Parecía cansado, el saco desabrochado, la mirada exhausta. «Ella te buscó», afirmó sin rodeos. «Me buscó». «¿Y qué dijo?» «Lo suficiente para recordarme lo fácil que es dudar cuando el pasado insiste en aparecer». Lucas se acercó despacio. «Emma, nunca quise causarte esto, pero necesito que confíes en mí». «Confío», dijo con voz baja, «pero confiar no impide que duela». Él respiró hondo, los ojos fijos en los de ella. «Rechacé su propuesta». Emma parpadeó, sorprendida. «¿Qué?» «La inversión. Era excelente, pero tenía segundas intenciones. No quiero nada que me ate a un pasado que ya terminó». «Lucas, eso puede perjudicar a la editorial». «Quizás. Pero lo que me destruye de verdad es verte dudar de mí». Él tomó sus manos, con los dedos entrelazados. «Perdí mucho intentando ser el hombre correcto. Ahora quiero ser el hombre real, el que lucha por ti, aunque cueste caro». Emma sintió que sus defensas se deshacían. El nudo en la garganta se disolvió. Por primera vez, no sentía miedo, sentía paz. «Entonces lucha», susurró, «pero esta vez déjame luchar contigo». El beso sucedió sin aviso. Fue intenso, pero sereno. No era el reencuentro de dos culpables. Era el reencuentro de dos sobrevivientes. Esa noche, Emma entendió que el amor de ellos no dependía de convenciones ni de secretos. Dependía del coraje. Y por primera vez, ella tuvo certeza. Ellos cometieron un poquito de error. Eran lo que sucedía cuando dos personas deciden continuar, incluso después de la caída. El sol atravesaba los ventanales de cristal de la editorial con una luz cálida y suave. El tipo de mañana que parece anunciar un nuevo ciclo. Emma llegó más temprano de lo habitual. Quería sentir ese silencio antes de que el mundo comenzara a girar. Antes de que los ruidos, los pasos y las voces le recordaran las responsabilidades. El pasillo vacío reflejaba su propia mente. Por primera vez en mucho tiempo, había paz. Desde el episodio con Clara y las semanas de distanciamiento de Lucas, las cosas se habían calmado. Él cumplió la promesa de reorganizar la estructura de la empresa, creando un nuevo departamento independiente y poniendo a Emma al frente de él. No fue un gesto de favor, fue de confianza, de reconocimiento. La noticia corrió rápido y la reacción fue mixta. Algunos se sorprendieron, otros criticaron entre líneas. Pero Emma aprendió a no inmutarse con las miradas. El tiempo, y no los rumores, mostraría quién era ella. Esa mañana reunió a su nuevo equipo. Un grupo pequeño, pero talentoso, que creía en sus ideas. Mientras hablaba, gesticulaba con firmeza, el rostro iluminado por el entusiasmo. Hablaba sobre libros, creatividad, libertad editorial. Y cada palabra salía cargada de convicción. «No vendemos páginas», dijo sonriendo.
Entregamos emociones, historias que hacen que el lector se reconozca. Eso es lo que nos diferenciará. El grupo la aplaudió y Emma sintió algo que hacía tiempo no sentía: orgullo de sí misma. Por unos segundos pensó en Lucas y deseó que él estuviera allí para ver, pero él estaba, discretamente, parado en la puerta, observando en silencio. Su mirada era la de quien ve algo florecer. Cuando todos salieron de la sala, él se acercó despacio, la sonrisa contenida, pero sincera. «Naciste para esto», dijo con la voz baja. Emma rió, sorprendida. ¿Para qué? ¿Para dar órdenes? Para inspirar. El elogio la hizo sonrojar. «Solo estoy intentando hacer mi trabajo». «No, estás cambiando la forma de trabajar». Hizo una pausa. «Y yo solo puedo agradecer por haber sido parte de ello». Él la desvió la mirada, intentando ocultar la sonrisa. «Parte, sí, pero la mayor parte fue mía. Y es exactamente eso lo que me hace admirarte». El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Desde el escándalo y el regreso de Clara, habían decidido ser discretos. Ya no había notas escondidas o mensajes durante el horario. Pero el amor de ellos seguía allí, presente en cada gesto, en cada mirada, en cada buenos días, que sonaba como una declaración disfrazada. Esa tarde, Lucas la llamó a su oficina. Había algo diferente en el tono de su voz al teléfono, una leve ansiedad. «Cierra la puerta», pidió cuando ella entró. Emma obedeció. Él estaba junto a la ventana, observando el movimiento de la calle, las manos en los bolsillos del saco. «La Junta aceptó mi propuesta», dijo él, sin rodeos. «¿Tu propuesta?» «La de apartarme de la gestión directa de la editorial». Él la miró con calma. «Permaneceré solo en la junta administrativa». Emma lo encaró, confusa. «Eso significa que, oficialmente, ya no respondes a mí». Por un instante, ella se quedó sin palabras. La noticia venía con un peso y una libertad que ella no esperaba. «Lucas», comenzó dubitativa, «no tenías que hacer esto». «Sí, tenía». Su tono era sereno, pero firme. «Quiero que la gente te vea por lo que eres, no por lo que creen que conseguiste por mi causa». «¿Y qué creen que somos?», preguntó en un susurro. «Un error». Él se acercó, despacio. «Pero yo sé que no lo somos». Emma respiró hondo, emocionada. «¿Y qué somos entonces?» «Lo que sucede cuando dos personas deciden no rendirse», dijo él, con una media sonrisa, «incluso cuando todo dice que deberían». La mirada de Emma se suavizó. Aquel hombre ante ella, que un día fue símbolo de autoridad y distancia, ahora era el refugio donde ella se encontraba. «Es lo más bonito que me han dicho», murmuró. «Todavía diré cosas más bonitas», prometió, con un brillo en los ojos. En los días siguientes, la rutina se volvió más ligera. Ahora podían ser ellos mismos, sin miedo a interpretaciones. Trabajaron juntos en algunos proyectos, pero fuera de allí, construían una relación sólida, hecha de pequeñas alegrías. Cafés después del horario, largas conversaciones sobre libros, cenas tranquilas, regadas con risas y miradas que decían lo que las palabras se ahorraban. Una noche, mientras revisaba manuscritos, Emma tuvo una idea. Tomó el portátil y comenzó a escribir. Las palabras salían con naturalidad, como si hubieran estado esperando por ese momento. No era un texto profesional, era personal, una historia, su historia. Al día siguiente, le mostró el inicio a Lucas. Él leyó en silencio y cuando terminó, los ojos estaban anegados.
Es sobre ti, dijo ella sonriendo. No, respondió. Es sobre nosotros. El libro fue escrito en pocas semanas. Cada capítulo era una mezcla de ficción y verdad, de dolor y renacimiento. Y cuando lo entregó a la editorial, bajo el seudónimo E. Duarte, Emma sintió que finalmente se había liberado del pasado. Ese sería su primer libro. Y, sin darse cuenta, era también el primer paso de una nueva vida, profesional y emocional. Meses después, se celebró el lanzamiento. En el evento, Lucas se quedó entre el público, observando desde lejos, orgulloso. Cuando Emma subió al escenario, lo miró y sonrió. Este libro es sobre el coraje de permitirse errar, dijo al micrófono, sobre el amor que nace cuando uno decide dejar de esconderse. El público aplaudió y Lucas, en medio de la multitud, sonrió en silencio. Aquel momento era de ella, enteramente de ella. Más tarde, cuando el evento terminó, él se acercó despacio. Fue el discurso más bonito que he oído. Solo dije lo que viví, respondió emocionada. Y yo solo viví lo que nunca pensé que sentiría. El beso vino natural, dulce, verdadero. No era el inicio de nada, era la celebración de lo que ya existía. En los días que siguieron, el mundo alrededor de ellos continuó girando, pero el tiempo, para ellos, parecía correr a otro ritmo. El amor ya no era un secreto, ni una culpa. Era el resultado de todo lo que resistió. Y en una de esas tardes tranquilas, mientras caminaban de la mano bajo el atardecer, Emma pensó que quizás el destino tenía un agudo sentido del humor. Al fin y al cabo, solo hizo falta un mensaje enviado al hombre equivocado para llevarla exactamente al lugar correcto. El auditorio estaba lleno. Luces amarillentas iluminaban el escenario y el murmullo de las personas formaba una melodía suave de expectativa. Emma, sentada en la primera fila, observaba el banner que traía el título de su segundo libro, Entre el error y el destino. La portada mostraba un simple mensaje escrito en la pantalla de un celular, un recuerdo simbólico de cómo todo comenzó. Ella aún recordaba la noche en que había enviado aquel mensaje, temblando, creyendo que había arruinado su propia vida. Y ahora, allí, rodeada de aplausos, se daba cuenta de que aquel error se había transformado en el cimiento de todo lo que era. Lucas estaba entre el público, discreto, pero imposible de no notar. Traje oscuro, expresión serena, la mirada fija en ella. Ya no había el aire de autoridad del pasado, solo orgullo, admiración y amor. Emma le devolvió la mirada, y por un instante, el mundo entero pareció desaparecer. La maestra de ceremonias la llamó al escenario. El sonido de los aplausos llenó el ambiente, y Emma subió los escalones con el corazón acelerado, pero firme. Tomó el micrófono y miró a la platea. Cuando comencé a escribir este libro, dijo con voz suave, pero segura, creía que era sobre un error, sobre cómo un desliz puede cambiarlo todo. Pero, en el medio del camino, me di cuenta de que era sobre coraje. Hizo una pausa, respiró hondo, dejando que las palabras encontraran el silencio. Coraje de sentir, incluso cuando el mundo dice que no se debe. Coraje de seguir, incluso cuando es más fácil rendirse. A veces, la vida nos quita el suelo, pero es solo así que descubrimos que también sabemos volar. Un murmullo de emoción recorrió el público. Emma sonrió, y sus ojos volvieron a Lucas. Él no aplaudía. Solo la observaba, como si cada palabra fuera un recordatorio silencioso de todo lo que habían superado juntos. Este libro es la prueba de que el amor verdadero no nace de la perfección, concluyó. A veces nace de un error,
y sobrevive porque aprendemos a ver belleza incluso en lo improbable. Aplausos, flashes, sonrisas. Pero para Emma, todo lo que importaba era aquella mirada fija en la platea. Cuando bajó del escenario, Lucas la esperaba. Le extendió la mano y ella la tomó sin dudar. «Fuiste extraordinaria», dijo él. «Solo dije la verdad», respondió sonriendo. «Nuestra verdad». Él se inclinó y murmuró junto a su oído. «Creo que el mundo entero necesitaba oírla». El beso vino natural, leve, bajo el sonido de los aplausos que se alzaban de nuevo. Esta vez no había vergüenza ni miedo. Era un beso entre dos sobrevivientes, de errores, de juicios y de sí mismos. Los meses siguientes fueron de calma. El libro se convirtió en un éxito moderado, pero el verdadero premio era invisible. Paz. Emma continuaba escribiendo, ahora de forma constante, transformando experiencias en historias que conmovían a quienes las leían. Lucas, aún involucrado con la junta administrativa de la editorial, se mantenía a distancia de la gestión. Le gustaba verla brillar sola, ella que un día había dudado de su propia voz. Vivían una rutina simple, lejos de los titulares, cerca el uno del otro. A veces, trabajaban lado a lado en un silencio cómodo, compartiendo café e ideas. Otras veces, simplemente se bastaban, caminando de la mano por las calles, riendo de cosas banales, descubriendo que la felicidad también residía en los detalles. En una de esas tardes tranquilas, él la llevó fuera de la ciudad, diciendo solo, «Confía en mí». Condujeron durante horas hasta llegar a una bodega aislada, rodeada de colinas y luz dorada. Era el atardecer, y el cielo parecía pintado de recuerdos. Mientras caminaban entre los viñedos, Emma notó el nerviosismo de él. Las manos de Lucas, normalmente firmes, temblaban ligeramente. «¿Qué estás tramando, Moretti?», preguntó sonriendo. Él se rió, pero no respondió. Se detuvo bajo un árbol, el sol recortando su silueta. Cuando se giró, traía una pequeña caja en la mano. El corazón de Emma se disparó. «No tienes que arrodillarte», dijo bromeando, pero la voz le tembló. Lucas hizo lo opuesto, se arrodilló. Sus ojos estaban anegados, pero había serenidad en su sonrisa. «Emma Duarte», comenzó, «ya tuve éxito, poder y más responsabilidades de las que un hombre debería cargar. Pero nada de eso me hizo sentir vivo como cuando tú me miraste, incluso después del caos». Las lágrimas comenzaron a escurrir antes incluso de que ella pudiera responder. «Me enseñaste que el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Y el mío por ti es el más real que jamás ha existido». Él abrió la caja revelando un anillo simple, delicado. «¿Te casas conmigo?». Emma respiró hondo, el corazón en llamas. «Debería pensarlo un poco», dijo, entre risas y lágrimas. «Pero no lo voy a hacer». «Sí, Lucas, sí». Él se levantó y la abrazó con fuerza. La risa y el llanto se mezclaron en el aire. El beso vino bajo el atardecer, y el viento que pasó entre ellos parecía aplaudir. La boda fue íntima, casi secreta. Un pequeño jardín iluminado por hilos de luz dorada, amigos cercanos, flores blancas y risas suaves. Emma usaba un vestido simple de seda, el pelo suelto, la mirada serena. Lucas, con traje gris y sonrisa tranquila, parecía el hombre más feliz del mundo. Durante los votos, ella habló con la voz embargada. «Un día pensé que amarte era el mayor error de mi vida. Ahora sé que fue el acierto más bonito que jamás cometí». Él respondió con la mirada emocionada. «Entonces, que sigamos equivocándonos juntos hasta el final». La risa de los dos resonó,
seguida de aplausos y lágrimas emocionadas. Años después, en una mañana soleada, Emma escribía en la terraza de la casa donde vivían. La brisa movía las cortinas y el sonido de la tetera se mezclaba con el canto de los pájaros. Lucas apareció con una taza de café y su hija pequeña en los brazos, una niña de ojos castaños y cabello rebelde, el reflejo perfecto de los dos. ¿Mamá está escribiendo de nuevo?, preguntó la niña con voz curiosa. Sí, está intentando contar una historia de amor, respondió Emma sonriendo. ¿Igual a la de ustedes?, insistió la niña. Emma miró a Lucas y él le devolvió la sonrisa, como quien comparte un secreto. Exactamente igual, respondió ella. La niña se acurrucó en el regazo de la madre y Lucas se agachó para besarle la frente. Emma miró a los dos y sintió el corazón rebosar. Tomó la pluma y escribió en la parte superior de la página en blanco. A veces, el error más vergonzoso de tu vida es, en realidad, el comienzo de tu historia más hermosa. Cerró el cuaderno, abrazó a su hija y dejó que el viento llevara el perfume de los viñedos de afuera. La vida, al fin y al cabo, ya no necesitaba reinicios. Ya estaba completa. Y entre risas, recuerdos y amor, Emma y Lucas siguieron escribiendo la historia que comenzó con un error y terminó siendo el acierto más improbable y más verdadero de sus vidas. Al final, Emma se dio cuenta de que el amor no llega con promesas de perfección, sino con el coraje de permanecer cuando el miedo dice que huyas. Cada mirada intercambiada con Lucas, cada silencio compartido, probó que los errores también tienen un propósito, el de empujarnos en la dirección de lo que realmente importa. El destino, caprichoso como siempre, usó un desliz para unir dos almas que quizás jamás se encontrarían de otro modo. Y fue allí, entre el caos y el azar, que ellos aprendieron que el amor verdadero no es el que comienza bien, sino el que sobrevive incluso después de que todo sale mal. Años después, mientras escribía ante la ventana abierta, Emma sonrió al recordar al hombre que un día recibió el mensaje equivocado y le devolvió a ella la vida correcta. El viento soplaba suave y ella entendió, de una vez por todas, que amar es eso, transformar lo inesperado en eternidad. Porque cuando el amor es real, incluso los tropiezos se vuelven poesía, y los errores se convierten en el primer capítulo de la historia más hermosa que el corazón es capaz de escribir. Si este contenido te enganchó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale a me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda muchísimo al canal.